Jean-Jacques Bragar es doctor doctor en Derecho en la Universidad de la República, hizo el Program of Instruction for Lawyers en Harvard Law School y ha focalizado su práctica en el área bancaria y de mercado de capitales. Ha participado en el mercado nacional en la estructuración de diversas emisiones de obligaciones negociables con oferta pública y la emisión de acciones con oferta pública. Asimismo, ha participado como asesor en diversos private placements en el mercado internacional y en el proceso de registración de la única empresa uruguaya que está registrada en la Bolsa de Valores de Nueva York, que es UAG. Jean-Jacques ha sido reconocido, además de como gran jugador de squash, con quien nunca le pude ganar un set, ha sido reconocido por publicaciones internacionales como Chambers and Partners, International Financial Law Review y Latin Lawyer como abogado líder en Uruguay en temas financieros y mercados de capitales. Gracias, Jean-Jacques. Gracias, Roberto. Bueno, la presentación mía va a ser un poco más dura en el sentido de que no voy a mencionar números, ni gráficas, ni índices, ya que la parte legal generalmente es mucho más estática, está divorciada de lo que está ocurriendo en la realidad. Un economista puede hacer mención a cifras en tiempo real de situaciones y flujos que afectan cada país o cada región. Lamentablemente la parte regulatoria siempre viene atrasada. Es mucho más estática y por ende su forma de reacción a veces es limitada o tardía. Para introducir el tema me gustaría referirme primero a 3 aspectos que caracterizan los flujos de capitales en lo que tiene que ver con la regulación. El primer aspecto que quería mencionar tiene que ver con los aspectos que caracterizan las regulaciones de capital. Siempre están presentes en la agenda política. Vaya uno al programa de gobierno del Frente Amplio para 2015 y 2020 y va a encontrar con algunos aspectos en su plan que en política monetaria expresamente establecen el instrumento de restricciones al flujo de capital como una de las herramientas a utilizar. Y el otro aspecto, redactado de una forma un poco genérica, pero establecer adicionales a la distribución de dividendos al exterior. Para el mundo del flujo de capitales, eso se traduce en una restricción. Otro de los aspectos es que siempre son polémicas. No es lo mismo el flujo de capitales en países desarrollados, industrializados, que en países emergentes. El propio Fondo Monetario no se ha puesto de acuerdo ni siquiera en la terminología de la regulación de los flujos de capitales, evita mencionar la palabra control de capitales, habla de gestión de los flujos de capitales. Evidentemente hay teorías que sostienen que la restricción de los flujos de capitales es mala y hay otras teorías que sostienen que es buena. El resultado de todo eso es que son decisiones que se van tomando minuto a minuto según la realidad de cada país y la realidad de cada región. El otro aspecto que caracteriza es que la regulación mundial en materia de flujo de capitales es bastante desordenada. Tenemos tratados multilaterales, tenemos tratados bilaterales, tenemos regulación en la propia Carta Constitutiva del Fondo Monetario, lo que nos lleva a una gobernanza absolutamente desordenada del flujo de capitales. Otro de los aspectos que quería mencionar es la finalidad de esta regulación. Sirve para manejar la volatilidad de los tipos de cambio,
Un ejemplo en Uruguay ha sido el encaje no remuneratorio que se estableció en el 2012 por el equipo económico del Uruguay, que estableció un 40% de encaje para los inversores no residentes de letras de regulación monetaria. En el 2013 lo subió al 50% como instrumento de política monetaria. También limita actividades especulativas en la economía. Un ejemplo, no necesariamente de nuestro país, pero sí en otros países, es la limitante de compra de tierras, como sucedió en Argentina, que se establecieron restricciones importantes que evitaron el ingreso de flujos extranjeros. Y otro de los aspectos de su finalidad de regulación tiene que ver con promover y proteger las actividades económicas y la creación de empleo. Cuando nos referimos a qué tipos de medidas regulatorias se establecen, hay dos tipos. Una que se basa en los aspectos vinculados con el precio, ya sea estableciendo algún tipo de impuesto o encaje, u otras que tienen que ver con la cantidad del flujo de capitales. Por ejemplo, establecer límites, topes o prohibiciones para ciertas actividades. Yo en la presentación le establezco una lista ilustrativa de medidas típicas de los distintos gobiernos en materia de límites de flujo de capitales, como el impuesto sobre las salidas y entradas de capitales, que no tenemos en Uruguay, encajes no remunerados, que sí hemos tenido en los últimos 3 años, hasta que se derogó la medida en abril de este año, exigencia de permanencia mínima de las inversiones, como sucede en Argentina y sucede en Brasil. En Uruguay no tenemos permanencia mínima de inversiones. Ciertas aprobaciones previas para realizar actividades. Y bueno, de ahí en la lámina les presento también el destino del uso del fondo de préstamos. En ciertos países, si bien se admite recibir préstamos del extranjero, se limita el destino de los mismos. Yendo a lo que tiene que ver con el marco normativo en Uruguay, básicamente tenemos la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, o la Ley de Inversiones, que establece en sus primeros 5 artículos el principio de igualdad de los inversores extranjeros con respecto a los inversores nacionales, también la libertad para transferir los fondos derivados de utilidades, dividendos, rescates de capital hacia el extranjero o su casa matriz. También tenemos la Carta Orgánica del Banco Central, que es la que establece entre sus finalidades regular los aspectos de política monetaria y le da instrumentos para manejar con políticas cambiarias o monetarias las fijaciones de ciertos precios. El Tratado Mercosur, al cual también establece en el artículo 1 la libertad de transferencia de los factores de producción, lo cual implica la posibilidad de transferir capitales. Lamentablemente, los 2 protocolos que se dictaron en función de ese Tratado Mercosur, el Protocolo de Colonia y el Protocolo de Buenos Aires, fueron derogados en el 2010, con lo cual hoy no tenemos una regulación específica en materia de flujo de capitales entre los países de la región. Luego tenemos otras normas dispersas a lo largo de nuestro ordenamiento, Ley de Sociedades Comerciales, que establece la posibilidad de que extranjeros adquieran 100% de acciones de empresas uruguayas, la posibilidad de que extranjeros estén en el directorio, únicamente extranjeros en el directorio de una sociedad. Esto que para los uruguayos puede ser normal, no lo es en otros países de la región. También tenemos la Ley de Zonas Francas, que es una herramienta de atracción de inversión extranjera.
Sí lo será que las dos plantas de celulosa están estructuradas dentro de una zona franca, precisamente, y que constituyen las inversiones más importantes que han habido en las últimas décadas. La ley de mercado de valores también nos posibilita a empresas extranjeras a emitir bonos o obligaciones negociables en la plaza uruguaya, listarlas en la bolsa uruguaya. Y también tenemos normas de las AFAPs, en este sentido un poco restrictivas, ya que limitan a las AFAPs la posibilidad de tener inversiones de carteras fuera de la región. Por último, para cerrar el cuadro normativo del Uruguay, encontramos los tratados bilaterales de inversión. Uruguay tiene cerca de 30, un poco menos de 30 tratados de inversión firmados. Estos tratados de inversión contienen expresamente regulación sobre el flujo de capitales. Una de las características también de Uruguay es la libre utilización de la moneda extranjera. Como ustedes sabrán, no hay control de cambios ya hace un poco más de 40 años. No existen obstáculos legales para celebrar un contrato en moneda extranjera ni para cumplir el contrato en moneda extranjera. Tampoco se requiere autorización previa para el uso de la moneda extranjera y el pago de las importaciones puede hacerse en moneda extranjera e incluso depositando en cuentas en el exterior. Tampoco hay restricciones para mover este capital ni sus intereses, ya sea para la entrada como para la salida, no hay restricciones más que las normas de prevención de lavado de dinero. Esto determina que Uruguay cualquier empresa uruguaya puede requerir préstamos del exterior en moneda extranjera y el prestamista va a poder retirar sus dividendos sin pedir autorizaciones ni registros previos e incluso incentivados por un tratamiento fiscal más favorable, ya que están exentos de impuesto a patrimonio. Como mencioné anteriormente, también existe la posibilidad de las empresas uruguayas de invertir 100% de su capital en acciones de empresas nacionales. No hay restricciones para la salida de dividendos, no hay restricciones para el producido de un rescate de capital, no hay restricciones tampoco para retiro de capital por el ejercicio de un derecho de receso de un accionista extranjero, ni tampoco cuando hay una liquidación de la compañía. Por tanto, el inversor extranjero en Uruguay goza de los mismos beneficios que un inversor nacional, no requiere autorización previa ni registro para instalarse, tiene los mismos incentivos que un nacional y el Estado garantiza la libre transferencia de esos recursos el día que estén en condiciones de repartirse, ya sea por dividendo u otro concepto. Algunas referencias concretas para algunos sectores del Uruguay que puede llegar a tener alguna particularidad que vale la pena mencionar. En materia de tierras y explotación rural, el Uruguay, desde el punto de vista regulatorio, aún permite el ingreso de inversión extranjera igual que la de una inversión nacional. El único límite está hoy establecido por inversiones de gobiernos, pero no de privados, con lo cual inversores privados pueden invertir en el Uruguay igual que lo hace cualquier empresa nacional. En materia de AFAPs, tienen una limitante del 15% para inversiones de cartera fuera del exterior, que solamente pueden invertir 15% de su cartera, de su portafolio, y en bonos de multilaterales y que tengan y otros títulos de gobierno con cierta calificación. En materia de zonas francas, se está por aprobar una apertura de una disminución
del porcentaje de uruguayos que se establecía en la ley, de 75 a 50%, lo cual supone nuevamente otra señal para el inversor extranjero que pueda invertir en Uruguay. Como les mencioné antes, las empresas extranjeras pueden emitir bonos y obligaciones negociables en el mercado uruguayo. Y dentro de los sectores que sí tenemos restricción para uruguayos exclusivamente es en materia de radiodifusión y televisión. Algunas reflexiones entonces sobre el marco normativo en Uruguay. Es sumamente flexible, las restricciones son escasas, poco relevantes, fomenta el ambiente de negocios, y el uso de las herramientas de control de movimiento de capitales ha sido utilizado escasamente en situaciones muy concretas como la del 2012, 2013 y 2014, frente a una inversión extranjera que adquiría letras de regulación monetaria y otros bonos emitidos por el Estado. Este clima de negocios obviamente favorece las PPP, el desarrollo de los proyectos de participación pública-privada. El Ministerio de Transporte ha anunciado públicamente en su plan el lanzamiento de 7 proyectos de participación pública-privada en materia vial, y el desarrollo de esos proyectos depende 100% de la participación de inversiones extranjeros, ya sea en la etapa de construcción, donde los bancos locales no tienen capacidad crediticia por límites regulatorios, con lo cual los bancos multilaterales y otros fondos de infraestructura extranjeros están observando con mucha atención cómo se desenvuelve el desarrollo de estos proyectos de infraestructura, y el marco legal uruguayo en ese sentido es de bienvenida a ese tipo de inversores. Una rápida reflexión a lo que sucede en Argentina. En Argentina tenemos, desde el punto de vista regulatorio, una situación bastante diferente a lo que sucede en Uruguay. Para empezar, tenemos un sistema de control de cambios desde el año 2001, pero además hay que pedir permiso para ciertas adquisición de divisas, para el pago por importaciones, para el pago por servicios de no residentes. Tienen requisitos de permanencia mínima de 1 año, tienen un encaje también a las inversiones, y en la repatriación de dividendos, si bien no hay una regulación que las prohíba, sí hay límites prácticos que se establecen al inversor extranjero que se les pide a la hora hay una suerte de negociación para la distribución de dividendos en cuanto a tener que mostrar que se está cumpliendo con el plan de inversiones o que no tienen ningún cuestionamiento de la FIP o ningún otro organismo. Entonces, en los hechos se produce una suerte de bloqueo limitante a la salida de flujo de capitales. La situación regulatoria en Brasil es diferente de la de Uruguay y es diferente también de la de Argentina. En Brasil se está apuntando a una flexibilidad en materia regulatoria. Muchas de las prohibiciones que se tenía para invertir en Brasil se han ido eliminando. Se ha bajado el impuesto a los préstamos, se ha bajado el plazo de los préstamos que se reciben del exterior. Igualmente se tiene que hace un control de cambio, se tiene que registrar las inversiones, se tiene que firmar un contrato de cambio con la autoridad brasilera, y la repatriación de dividendos, si bien es libre, hay un impuesto cuando excede del monto que se declaró en el momento de registrar esa inversión. En suma, lo que encontramos es que en la región hay una asimetría regulatoria importante, que no es monopolio del Mercosur, sucede en todo el mundo,
cuando uno analiza las discusiones en la OMC, en la OCDE o en el Fondo Monetario, sucede exactamente lo mismo. Cada uno tiene su propio librito, su propio manual, sus propios intereses y no existe aún una gobernanza uniforme que pueda controlar el movimiento de estos flujos de capitales. Hasta acá. Hola, muchas gracias, Jean-Jacques. Sin duda que ese es otro de los debes que tiene el Mercosur, ¿no? El alineamiento del marco regulatorio para el ingreso y salidas de capitales. Creo que estamos muy atrás de lo que pasa en Europa y en otras. Te quería hacer una pregunta sobre el tema de las APP y PPP. Tienen esas dos denominaciones en Latinoamérica que realmente pueden tener un marco regulatorio o una normativa muy amigable o muy buena, pero realmente no están funcionando como uno quisiera. Yo vengo ahora estos días de Paraguay y la normativa que se llevó a Paraguay, que se implementó en Paraguay, es básicamente basada en la de Colombia, que es muy avanzada y realmente fracasa porque se la frenaron absolutamente. Creo que tiene mucho que ver también con la corrupción que hay en algunos países entre los contratistas y el Estado. Entonces, quiero ver cuál es tu visión un poco más y le pregunto a todos ustedes, ¿no? Del tema de las APPs, realmente en la región no están funcionando o están en unos procesos lentísimos, burocráticos y políticos que no los veo funcionar. ¿Qué opinión tienen respecto a eso? Bueno, la realidad es que han transcurrido 4 años y tenemos una PPP en funcionamiento que tiene que ver con la construcción de las cárceles y otra adjudicada pero que todavía no está en funcionamiento que tiene que ver con 2 rutas. Yo lo que quiero destacar es que las autoridades actuales han tomado conciencia de las demoras y están buscando alternativas no legislativas, sí pragmáticas, para acelerar esos tiempos. Desde la órbita del Ministerio de Transporte, el mensaje ha sido de acortar todos los plazos que prevé la ley de PPP para consulta de la Corporación Nacional de Desarrollo, consulta de OPP, consulta del Ministerio de Economía y consulta del Ministerio de Transporte, en lugar de ir organismo por organismo, tomar una decisión única en un único momento, lo cual eso puede llegar a acelerar en un año el proceso de avance en una PPP. Y es un tema clave porque todos los países estamos con un déficit de infraestructura gigantesco. Y es un tema clave porque es como tú decís, los capitales van a tener que venir necesariamente del exterior y necesitan de ese instrumento más que nunca que funcione bien y efectivamente.